Listo, entonces vamos a... Ya chicos, vamos a comenzar, ya no vamos a dilatar más tiempo. Ya los chicos vendrán ahí poco a poco. Dice los Facundo. Ya me iba a dormir, dice Jean-Pierre. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, hija? Ya, Bien. yo estaba acá, casi quería patear mi máquina. ¿Así que? Quería patear mi máquina. Ay, Se ha, se ha actualizado y ha demorado mucho hoy día, no sé por qué, qué raro. Pero bueno, ya, al margen de eso, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, chicos, voy a compartir de una vez, vamos a ver lo que es filosofía contemporánea. Les pido, por favor, que estén muy atentos porque el tema es largo, el tema es amplio. Entonces, al ser amplio el tema, a ver, y tiene bastantes filósofos, tiene bastantes temas. Entonces, al ser amplio, a veces se complica un poco. ¿Ya, chicos? Entonces, lo que vamos a ver es netamente la filosofía contemporánea. Ya nosotros hemos visto la historia de la filosofía, ¿se acuerdan? Hemos visto filosofía antigua, filosofía media, filosofía moderna, e incluso ahorita hemos estado viendo los periodos intermedios, que estos periodos intermedios como el idealismo alemán, continuadores de la modernidad, críticos de la modernidad, donde sale la figura de Marx, sale la figura de Nietzsche, los hemos estado viendo a ellos, pero desde el punto de vista que son periodos intermedios para una filosofía contemporánea. Cada filosofía tenía sus propios estudios, o sea, se dedicaban a una situación, pero ya esta filosofía contemporánea, ojo, escucha, esta filosofía contemporánea ya estudia diversos temas, o sea, no se encarga de estudiar solamente un tema, sino estudia diversos temas en torno al hombre. Y ahí es así que aparecen diferentes escuelas filosóficas a partir del siglo XX. Todo se marca siglo XX, ¿no? Miren acá. ¿Qué tenemos aquí, por ejemplo? ¿Qué vemos aquí? A ver, ¿quién me dice ahí? El hombre viendo un mundo compacto. El hombre viendo un mundo compacto. ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué más? Como que está analizando. Está analizando. ¿Qué más? Pero mira, vemos elementos acá. Mira, creo que este es una brújula, creo. Mira, acá es el mundo, ¿no? ¿Qué aparece a partir de los años de 1800, 1900, no, para adelante? ¿Qué es lo que aparece? Ya cambia. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos en la filosofía anterior que la filosofía anterior se marcaba específicamente en la ciencia y progreso? O sea, buscaban entender la ciencia y el progreso de las sociedades. Ahora ya no buscaban solamente la ciencia y el progreso, sino buscaban entender la ciencia, sí, pero también de una manera tecnificada. ¿Alguno me puede decir, profesor, cómo que tecnificada? Valverde y Valdés. Un ratito, Valverde. Valdés. O sea, de una manera tecnificada. ¿Qué quiere decir tecnificada? Ya comenzaba, ¿no? Su manera de pensar era muy distinta, su manera de ver el mundo era distinta. Ya utilizaban la tecnología, el avance de la ciencia no solamente se basaba en el uso de la ciencia, sino ya avanzaban nuevas ideologías, o sea, apareció el nuevo marxismo, apareció corrientes mira, corrientes conocidas acá es el existencialismo, el pragmatismo, el personalismo. ¿Qué más viene ahí? Viene también el estudio de la ciencia con Popper, ¿no? Con los críticos de la sociología, viene Marcuse, ¿no? Althusser, Gramsci, o sea, profesor, ¿y quiénes son todos ellos? Son filósofos que aparecen en la época contemporánea. Por eso, en esta época contemporánea, chicos, por eso todavía utilicen el libro anterior, veanlo, hay diferentes filósofos que se van a marcar, y los estudios que marcan ellos son diversos temas, o sea, no abarcan solamente un solo tema específico como las filosofías anteriores.
Mira, y acá ¿qué vamos a ver? Vamos a marcar sus características. Mira, cuando marcamos sus características, esta filosofía, escúchame, es un movimiento ideológico que aparece en el siglo XX, no sé, 20, si decimos, desde 1900 para adelante, sí, profesor, pero puede marcar desde 1800, claro, es que prácticamente toda filosofía agarra desde el punto anterior. O sea, si hablamos de 1900 para adelante, pero siempre tiene que marcarse los finales de 1800. Surge con mayor especialización de la técnica y la ciencia, lo que les decía hace ratito. Acá ya aparecen diferentes elementos, aparecen como las telecomunicaciones, aparecen ya la robótica, ya aparecen más cuestiones tecnificadas, ¿no? Cuestiones tecnificadas. Y en esa época se marcaba una época específicamente todavía del capitalismo, que tenía bastante preponderancia, que había sido una lucha constante con Marx y con Engels, pero todavía se seguía, si nosotros hablamos de un capitalismo hasta la actualidad, se sigue manejando un capitalismo todavía en algunas esferas, ¿no? Ahí ya surge que también surge el neopositivismo. ¿Se acuerdan? Positivismo, ¿se acuerdan quién era el positivismo? ¿De quién hablaban? Positivismo. Cuando hablaba de positivismo, ¿quién se te viene a la mente? Augusto Comte. Automáticamente tienen que, mira, chicos, relación. Entonces, acá ya hablaban de un nuevo positivismo, unas nuevas tendencias epistemológicas. Acá sale Karl Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend. Salen diferentes pensadores que hablan de la ciencia epistemológica desde el punto de vista ya más general. Y ahí ahorita lo vamos a entender. Además, también en esta época ya se genera el desarrollo de la burguesía con mayor fuerza, donde se generan los monopolios. Ya se mira, se da el término de monopolio, término que se da en economía, ¿no? Ya ustedes saben el monopolio, que cuando una persona prácticamente controla todo el mercado, en pocas palabras. Y también se da la búsqueda de valores individualistas. Lo que le decía hace ratito, aparecen escuelas individualistas, pragmáticas, escuelas subjetivistas que ven su propio desarrollo. Y la vamos a ver en diferentes escuelas. ¿Ah? Y acá tenemos, mira, acá he hecho un pequeño mapita para que vean el primer momento. O ustedes me pueden decir, profe, ¿cómo que el primer momento? El primer momento acerca de la filosofía contemporánea. De ahí hay más escuelas, profesor, claro, hay más escuelas que lo vamos a ir viendo conforme pase la clase. Ahí tenemos el intuicionismo de Henry Bergson, tenemos la fenomenología de Husserl, Scheler y Harman, tengo el existencialismo de Heidegger, Sartre y Marcel, ¿no? Donde estos dos, mira, Heidegger y Jean-Paul Sartre son existencialistas agnósticos, apúntalo por ahí, agnósticos o ateos también. En cambio, Gabriel Marcel es un existencialista cristiano. Entonces, vean la diferencia. Ahí tenemos el personalismo de Emmanuel Mounier y tengo el pragmatismo de Peirce, William James, que lo conocemos en psicología, y John Day, que lo conocemos en psicología. Profe, y eso no, ahí también hay la investigación social, hay el análisis del lenguaje, hay la escuela de la ciencia, hay varios que vamos a seguir viendo conforme avancemos en esta filosofía. Mira, entonces en primer lugar vamos a comenzar con quién? Vamos a comenzar con el intuicionismo. Esta escuela intuicionista, chicos, también es llamado el espiritualismo. Pónganlo por ahí. También lo conocen como los espiritualistas. Si nosotros hablamos de esta escuela, hablamos específicamente de su máximo representante, es este señor, Henry Bergson. Esta escuela se desarrolla a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX. Su indagación principal es la espiritualidad del hombre, su propia interioridad, el valor que le da el hombre a las cuestiones creativas, a las cuestiones espirituales, sobre todo para buscar su propia libertad.
Es como decían que el hombre tenía que ser una persona muy creativa, que muestre toda su libertad en sus creaciones. Eso es lo que nos manifestaban. Y hablaban acerca de la conciencia que tenía el ser humano en una vida en sociedad, ¿no? Por eso acá este espiritualismo se habla de un solo grupo. Mire, ya por acá está, ¿verdad? Acá, el monismo. Hablan de una situación del monismo. ¿Qué significa? Única ideología. En pocas palabras, eran más subjetivistas. Acá tenemos al máximo representante como Bergson. Su obra principal fue Ensayo sobre datos inmediatos de la conciencia, evolución creadora y materia de la memoria. Mira, pero ¿qué hablaba Bergson? Bergson hablaba específicamente acerca de la duración del tiempo. Un término fundamental de Bergson, escúchame acá, es la duración del tiempo. Mira, y te voy a explicar, él decía que en toda vida hay un tiempo específico y hay una duración, pero él manejaba dos tipos de tiempos, el tiempo especializado y el tiempo real. El tiempo especializado para él era algo homogéneo, dice, que era más objetivo y es propio de las ciencias, el tiempo especializado. En cambio, el tiempo real es más auténtico, más subjetivo. Acá se basa en el yo profundo, dice. Es más heterogéneo y se basa más en la vida diaria. Profesor, no le entiendo nada, profesor. Te voy a explicar en otros términos. Mira, escúchame acá. Imagínate, yo, profesor de psicología y filosofía, te mando a hacer un trabajo en grupo a ti. ¿Te acuerdas? Cuando le mando a hacer trabajo en grupo para exposición, ya le mando a hacer un trabajo en grupo. Tú con tus amigos quedas, ya, nos vamos a reunir a las 5 de la tarde en mi casa. Dice, se reúnen cada uno, ya el jefe del grupo dice, nos reunimos a las 5 de la tarde en mi casa. Listo. Tú sabes que cuando te reúnes a las 5 hay un grupo, hay los puntuales que llegan a las 5, 5 para las 5. Y hay los demorones que están llegando a las 6. Y en ese lapso tú, bueno, es tu tiempo, pero no lo estás utilizando porque te pones a conversar con tu amiga, oye, ¿qué tal el chisme? ¿Te acuerdas? Y comienzan a chismear. ¿Sí, sí o no? ¿Pasa así o no pasa así sus reuniones de grupos? Se ponen a chismear. Tanto chismean que cuando llegan todos del grupo te cuentan una historia. Mira, me pasó esto, que no pude ingresar por esto, no pude venir. Llega 7 de la noche, 8 de la noche. Y cuando llega 7 de la noche, ¿qué? Hoy es tarde, mi mamá solamente me dio 2 horas de dormir. Ya. Tú haces esta parte, tú haces esta parte, tú haces esta parte. Y ya, nos mandamos por correo y unimos el tema. Listo, nos vemos, chao, hasta mañana. Y trabajan solamente un ratito, 20 minutos o media hora. Ahí vamos a ubicar el tiempo. Mira, el tiempo especializado, el que utilizas verdaderamente, ¿para qué se han reunido? Para hacer el trabajo. Es ese tiempo pequeño que has utilizado, por ejemplo, esa media hora solamente para hacer el trabajo. Pero tú, profesor, pero yo me reuní de 5 a 8 de la noche, pero tú solamente utilizas muchas veces solamente 30 minutos para hacer tu verdadero trabajo. Ese verdadero trabajo que utilizas, ese es el tiempo especializado, el verdadero tiempo que netamente has utilizado para tu trabajo. En cambio, y es más objetivo, ¿por qué? Porque es solamente lo que tú utilizaste para hacer tu tema o tu trabajo. En cambio, el tiempo real es todo el tiempo, desde las 5 hasta las 8, porque al final, todo el tiempo, en pocas palabras, lo hayas utilizado para otra cosa, todo el tiempo fue lo que estuviste en la casa de tu amigo o tu amiga para hacer tu trabajo. ¿Qué es más subjetivo? Sí, porque se dice más subjetivo, porque en ese tiempo no haces nada, estás descansando, estás conversando con los amigos, las amigas acerca del tema que estás mencionando. ¿Me entienden ahí la diferencia entre tiempo especializado y tiempo real? ¿Qué dicen? Y eso es lo que dice Bergson, no lo que dice Malka. No confundan. Ok, hija. No confundan, chicos. Todo lo que yo les hablo son la representación de lo que hablan los filósofos, que hablan de un tema, sí, pero ese tema es específico. Mira, además Henry Bergson, él habla de la esencia del mundo, y esa esencia del mundo, dice, se va a lograr a través del elan vital.
¿Qué es el elan vital, el principio de vida? ¿No? Y este principio de vida lo va a ayudar a entender la realidad. O sea, ese principio de vida, esa fuerza de vida lo va a ayudar. Y ese principio de vida que dice él, el elan vital, solamente lo va a llevar, ¿quién? La inteligencia y la intuición. Sobre todo para Bergson, la intuición es la capacidad fundamental que va a llevar al hombre a que entienda las cosas del mundo y de la vida. Profe, la inteligencia también, pero para él lo más importante es la intuición. ¿Estamos de acuerdo? Y esas llegan a ser las dos capacidades fundamentales que tiene el hombre para desarrollar su mundo y su vida. ¿Listo? ¿Qué más nos dice Henry Bergson? Henry Bergson nos dice específicamente que la memoria, ¿no?, es un elemento fundamental que nos va a servir para traer los recuerdos del pasado al presente, pero también nos va a servir para ser soñadores. Profe, ¿cómo es eso? O sea, para entender nuestra conciencia. Qué bueno es conocer mi pasado, qué bueno es conocer mi pasado, pero también a la vez, mi pasado, ¿cómo me va a ayudar a mí a formar mi futuro? Y en ese de formar mi futuro es en base a mis propios sueños, en base a mi propia conciencia, saliéndonos partiendo de la idea de Bergson. Eso me puede enseñar a que yo desde este momento sea un soñador. Chicos, si yo les digo, sí, sean soñadores, porque siendo soñadores van a lograr éxito, ¿no? Profe, pero si yo no cumplo mi sueño, tú eres el encargado de hacer cumplir tu sueño. Tú eres el encargado pero también tienes que darte cuenta y ser racional que en la vida no todo vamos a tener, muchas veces vamos a perder algunas cosas. Pero tienes que darte cuenta qué esfuerzo tú le diste para lograr esa tal cosa, ¿no?, que tú querías. ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta ahí? Entonces siempre es bueno, por eso te digo, por eso muchas veces yo le digo, el mundo de la filosofía es tan hermoso, chicos, que te va a ayudar a reflexionar, te ayuda a pensar. Mira, y combinado con la psicología son dos elementos fundamentales que van a ayudar al desarrollo de tu vida, ¿no? Hay personas que son muy inteligentes de acuerdo a su IQ, pero hay personas que son muy inteligentes prácticamente, o sea, en base a la práctica. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos otra escuela también que nace en esos momentos. Tenemos la escuela fenomenológica. Ya dejamos la escuela de Bergson, ahora nos vamos a la escuela fenomenológica. La escuela fenomenológica específicamente nos habla de los fenómenos. Y esta escuela, ¿no?, recibe mucha influencia acerca de la teoría del modernismo de Descartes. Es una escuela que aparece en la crítica ¿a quién? Al positivismo de Comte, ¿no? Él busca o encuentra una diferencia con el positivismo de Comte, o sea, esta escuela fenomenológica, porque se encarga en primera instancia a conocer el fenómeno, ¿no? El fenómeno en sí, hacia dónde está dirigido. Y lo que más importante de los fenomenalistas es conocer las esencias. Conocer las esencias. Y encima, entender las cosas que te quieren dar a entender. En este tema tiene que ver mucho los pensamientos, pues. Los pensamientos filosóficos. Como por ejemplo los pensamientos filosóficos que muchos de los filósofos te dan o te dicen, pero para que tú tomes conciencia. Es como por ejemplo muchas ideas que a veces los padres te dan en casa o los consejos que los padres te dan. Ellos te dan los consejos ¿para qué? Para que tú veas si lo asimilas o no lo asimilas. La idea es que a veces nosotros no queremos escucharlo y tenemos que canalizar también los consejos que nos dan de acuerdo a los momentos. Pues si ustedes se acuerdan, nuestros abuelitos dan unos consejos espectaculares, pero son bastante crudos, ¿ah? Alguno dirá, profesor, que sí, ¿no? Y eso nos dan nuestros abuelitos, por ejemplo, nos dan unos consejos y a veces son un poquito tosquitos, no sé si les habrá pasado, ¿no?
Mi abuela también cuando me hablaba crudamente, yo le decía, ¿qué? ¿No? Te decía las cosas así en fa, pero te hacían pensar. Y eso es lo bonito de la filosofía. Por eso yo siempre les he dicho, chicos, muchos van a conocer filosofía, o sea, temas de filosofía, pero no todos van a hacer filosofía. Y el grado de hacer todo, hacer filosofía es un grado superior. Y ese grado superior te va a llevar a conocer, a entender más el mundo. Es como yo siempre le digo, ¿no? El mundo, y siempre lo voy a ver, ustedes de acá mañana más tarde van a ser grandes profesionales. Yo no sé, yo sé que van a ser grandes profesionales, pero lo que también quiero y voy a estar orgulloso yo, que vayan, que sean grandes personas. Que sean grandes personas, que sean personas que piensen en los demás seres humanos. Que mañana más tarde, cuando tú seas jefe, ¿no? No seas un jefe autoritario, seas particularmente un líder en tu empresa, un líder en tu grupo, que los demás te lleguen a ti. Eso es entender el mundo y eso es hacer filosofía, chicos. ¿Ok? Dentro de este sistema de la filosofía, chicos, tenemos también un término llamado epogé de la fenomenología. Un término llamado epogé, que significa poner en tela de juicio las cosas. O sea, poner en tela, o sea, buscar una opinión diferente, ¿no? Y la fenomenología también siempre aspira a conocer mucho la ciencia, pero desde su descripción y su análisis. O sea, ellos describen y analizan. Y acá tenemos a los representantes, ¿no? Como Henry Bergson, Max Scheler y Hermann. Profesor, ¿y dónde lo tenemos a ellos? Aquí están, mira, acá justo acaban de llegar de viaje. Y aquí están. Mira, acá tenemos a Edmund Husserl. Edmund Husserl específicamente se le conoce con su ciencia estricta. O sea, él habla acerca de la ciencia, pero la ciencia más directa, más estricta. Por eso él hace, por ejemplo, diferentes obras. Hace fenomenología trascendental, lógica formal y la lógica trascendental, la crisis de la ciencia europea que estaba pasando en ese tiempo. Él hace dos distinciones entre el mundo ontológico regional de las esencias materiales, que quiere decir lo que hay en el mundo regional, y el mundo ontológico formal, las esencias formales, o sea, lo que tiene el ideal. Mira, acá ya estaba hablando de una dualidad de dos fenómenos entre lo que es material y lo que es ideal, o sea, una lucha ontológica, lo que nosotros hemos visto en ontología, ¿no? Plantea también un psicologismo. ¿Qué significa un psicologismo? Entender, ¿no? La psicología gracias a las leyes de la lógica. O sea, las leyes de la lógica, ¿qué significa? Las cosas naturales, las cosas como deben ser, deben pasar, y la psicología va a evolucionar, dice. Por eso él habla de un psicologismo. Además, cuando nosotros tenemos conciencia, dice, también tenemos conciencia de algo. O sea, si yo me doy cuenta de algo, es porque algo pasó. ¿Me dejo entender? Si yo me doy cuenta de algo, es porque algo pasó. Es como, por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi amigo o mi amiga o cualquier persona es hipócrita, ¿por qué me doy cuenta que es hipócrita? Porque algo pasó. Por eso te dice, la conciencia de algo es conciencia de algo. La conciencia siempre es conciencia de algo. Es como, por ejemplo, si yo digo, salí desaprobado. ¿Por qué salí desaprobado? Porque algo pasó, pues. Salí desaprobado por diferentes... Ahí explico los factores. Además, también, ¿qué nos habla? Él nos habla de un método fenomenológico. El método fenomenológico de Husserl es primero determinar la epogé. ¿Se acuerdan qué es la epogé, dijimos? Suspender todo al juicio. Determinar la epogé. Luego va a haber una reducción fenomenológica. ¿Qué quiere decir reducción fenomenológica? Vas a sacar sus partes, cada uno. Vas a analizar sus partes, cada uno. Y luego vas a manejar tu intuición eidética. ¿Qué significa la intuición eidética? Que vas a utilizar lo que para ti es más preponderante. O sea,
vas a utilizar lo que para ti es más significativo, lo que para ti es más interesante. ¿Estamos de acuerdo? Todo ese pasito que les he mencionado, a eso lo llamo el método fenomenológico de Edmund Husserl. Mira, otro personaje que sale, no solamente Husserl, es Max Scheler. Max Scheler es uno de los personajes conocidos. Su obra conocidísima, que siempre lo vas a marcar, es La crisis de los valores. Está por ahí, ahorita, ahí está primerito, crisis de los valores. Lo eterno en el hombre, nos dice, la esencia y las formas de la simpatía. El puesto del hombre en el cosmos, o sea que el hombre tenía una posición en el mundo. El cosmos es el mundo, pero todos giraban en base a los valores, al valor que yo le doy. Mira, y distinguen muy bien los bienes y el valor. Un ejemplo claro lo pongo acá. Profesor, ¿cómo que un ejemplo claro? Una máquina. Una máquina es un bien, algo material. ¿Estamos de acuerdo? Pero a la vez esta máquina agarra su importancia, ¿por qué? Por su utilidad. Ese es su valor. ¿Me dejo entender? O sea, todo elemento de la naturaleza es un bien y a la vez genera un valor. No estamos hablando valor de cambio, ¿eh? Estamos hablando valor de utilidad. ¿Para qué sirve? ¿No? Entonces, es como, por ejemplo, este engrampador. Mi engrampador siempre lo tengo por aquí, ¿no? Este engrampador es un bien, es un elemento material. Pero para mí es de suma importancia, ¿por qué? Porque yo estoy en mi escritorio y en mi escritorio cuando hago algún trabajo, estoy engrampando mis documentos para dejarlo ordenadamente en algún lugar. Así, ¿y para qué lo deja? Para que no se pierdan las hojas. Yo tengo una particularidad, yo escribo mucho en hojas. Y sí, ustedes creo que lo han notado cuando estamos en el colegio. Los que me conocen lo han notado que siempre paro escribiendo algo. Se me viene una idea, lo escribo. Se me viene otra para escribir. Y después lo engrampo ¿para qué? Para que no se me pierda. Eso es el pensamiento de Scheler acerca del bien y del valor. Además, ¿qué nos dice Scheler? Scheler nos dice que usualmente la sociedad tiene una cantidad de valores y estos valores son necesarios, son universales y son ideales. ¿Qué significa necesarios? Porque estos valores nos van a enseñar en la vida, nos van a enseñar que debemos integrarnos en una vida social adecuadamente, el respeto, la responsabilidad. Pero él decía la crisis de los valores, ¿por qué? Porque en el mundo, conforme pasa el tiempo, se está perdiendo todo eso. Y si nosotros lo analizamos ahorita en la actualidad, sí se está perdiendo. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué se está perdiendo? Porque la gente muchas veces piensa en sí mismo que piensa en lo general. Es como, por ejemplo, cuando vamos en un micro, una embarazada pasa por ahí y me hago el dormido. Ah, profesor, no, yo le doy asiento. Sí, tú le das asiento, muy bien, te felicito, pero hay gente que se hace el dormido. O hay gente que dice, no, yo pagué mi pasaje y yo debo ir sentado. Chicos, hay cuestiones de cordialidad, hay cuestiones de cuestión valorativa, esos son valores formados en casa. Y por eso este Scheler habla de la crítica, que hay muchos ejemplos que se pueden formar en el mundo, ¿no? Son universales porque los valores son para todos, ¿no? Para todas las sociedades. Y son ideales. ¿Por qué son ideales? Porque están en nosotros mismos. No vas a llevarlo acá, pues yo el respeto. No lo vas a llevar ahí, pues. O sea, el valor es ideal porque lo vas a llevar impregnado en tu propio pensamiento, en tu propia forma de ser. Es como yo siempre digo, sean personas grandes, idóneas y tomen buenas decisiones en todo momento. Yo sé que la filosofía, si tú más o menos lo llegas a entender con lo que dicen muchos filósofos, te van a ayudar a comprender lo que es el mundo. Y primero entiende lo que es el mundo para que ahora cuando te vayas a la universidad, chicos, te integres con gran facilidad a ese mundo universitario que muchas veces lo vemos como un dragón, ¿no? Porque muchas veces ahí vamos a encontrar de todo. Chicos, sí, en la universidad vas a encontrar de todo. No es como el colegio son tus amigos que durante los 5 años y van viniendo nuevos amigos Sí, pero en la universidad vas a encontrar de todo tipo de personas. Y si tienes el conocimiento desarrollado, vas a entender y vas a enfrentar el mundo. Mira,
Otra de las cosas que también, ¿no? Habla, ¿no? De la simpatía, dice. Este señor Scheller, como habla de los valores, también nos habla que uno de los elementos fundamentales para tener esas relaciones interpersonales adecuadas es la famosa simpatía. ¿Y qué entendemos por la simpatía nosotros? Por el agrado que debemos mostrar nosotros hacia los demás, ¿no? En pocas palabras, profesor, no lo entiendo bien, el, la aprobación que vas a tener por los demás, esa aceptación que vas a tener por los demás. O sea que cuando tú llegues a un grupo y llegues y digas, ¡ay, qué bacán! Y te integres rápidamente. O cuando llegues a un grupo y te rechacen, esa es otra cosa, pues. Puede pasar también, pero todo depende de nosotros, ¿no? Mira, y cuando yo te hablo de otro pensador, te hablo de Harman también. Te hablo sus ideas principales de Harman. Nicolai Harman, que ahorita vamos a ver sus obras también. Cuando te hablo de Nicolai Harman, te hablo que este señor, para él, habla del ser, pero este ser, dice, tiene dos variantes, el ser ideal y el ser real. Para él, el ser ideal es el pensamiento y el ser real es lo que nosotros tenemos que ver en el mundo, lo que nos va a llevar a comprender cuestiones de la ciencia. Y acá lo determina, el ser real lo distingue en cuatro etapas o cuatro grupos. Las cosas inanimadas, los seres avivados, o sea, la vida, las cosas animadas, el alma, y los seres espirituales. Profesor, ¿esos son los cuatro seres que tiene el ser real? Sí. Y las cosas inanimadas, chicos, o sea, las cosas inanimadas, dice que lo da la física elemental. Los seres avivados, ¿quién lo da? O sea, la vida, la capa biológica, o sea, el aspecto biológico o el aspecto fisiológico que tomamos. Las cosas animadas, o sea, el ánima, ya tiene que ver con el alma, tiene que ver con la parte espiritual. ¿Quién lo da? La capa psicológica. Y los seres espirituales, o sea, los que te dan el movimiento en el mundo y la integración en el mundo, ¿quién te da? El pensamiento y tu conciencia. O sea, en pocas palabras, la formación de tu pensamiento, la formación de tus ideales, eso te va a ayudar a entender lo que es el mundo. Y eso es lo que te va a dirigir. Es como, por ejemplo, muchos de ustedes están formando su pensamiento ahorita. Y ese pensamiento es lo que los va a dirigir en el mundo, sobre todo cuando sean adultos, ¿no? Y cada uno tiene que formarse pensamiento. Yo siempre les decía, y sobre todo la conciencia que tienes, ¿no? La conciencia que tengas en los diferentes aspectos, ¿no? A veces la gente te está probando. Yo te digo, yo soy de las personas que soy bastante, ¿qué te puedo decir? Que desconfío a veces, pero a mí me enseñaron, desconfía y acertarás. ¿Por qué? Porque me hace pensar, ¿no? Es como, por ejemplo, te cuento un ejemplo. En el Colegio Nacional hemos hecho una campaña de solidaridad. O sea, hemos recaudado víveres entre los profesores que hemos dado dinero, hemos recaudado víveres. ¿Para qué? Para darle a las familias más necesidad, a nuestros alumnos que están con problemas económicos en su no tienen ni para comer, porque tenemos muchos alumnos ahí en el Colegio Nacional, se ve bastante ese tipo de vida. Mira, y la directora a mí me encargó que yo me encargue de la parte económica, me dio ese día 1.500 soles para comprar productos, entre arroz, azúcar y todo, para hacer las pequeñas canastas, ¿no? Que hemos hecho 40 canastitas para 40 familias. Me dio 1.500 soles. Me dijo, toma Camila, le doy 1.500 soles y váyase con 3, 4 profesores. Me fui con 5 profesores a hacer las compras, ¿no? Listo, chicos, pero cuando yo hablo, yo tengo, no sé si será, tengo la mala forma, a veces a mí me dan un billete así, ya me da 1.500, a veces confío, no lo cuento, lo doblo y lo meto doblado, para no confundir con mi plata. Lo meto doblado para no confundir con mi plata. Chicos, cuando yo voy a pagar, no había 1.500 soles, había 1.680 soles, ¿no? Y yo me quedé pensando y le digo a mis compañeros, le digo todavía incluso, oye, mira, ya pues, ya ganaste, pues, ya ganaste. ¿Qué? Si la directora te ha dicho 1.500, tú dile que te ha dado 1.500. Y yo en mi mente decía, no, le digo,
Se supone si es plata para el archivo, ¿cómo le voy a decir más? No, 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 no. Mira, y a veces por eso digo, a veces duda, porque a veces tú tienes que sentir, capaz te está probando, capaz no. Yo cuando he llegado al colegio he gastado los 1.500 y he llegado con los 160, 68 soles, no, 160 soles, o 180 soles más, creo. 180 soles más. Y el director le digo, disculpe, ¿cuánto de plata me ha dado para gastar? Profesor, le doy 1.500 soles. Ah, ya, director, ¿me doy 1.500? ¿Segura? Sí, profesor maestro. Sí, 1.500 soles. Yo creo que no, le digo. Yo creo que me ha dado más. Porque me sobra, no sé, obra y magia del Espíritu Santo, o me sobra 180 soles, le digo, mis. Fíjese en sus cuentas, en que, lo que tiene, porque yo tengo 180 soles más. Que yo no lo conté en el momento. Ah, sí, y cuando se da cuenta, ella había sacado del otro dinero 180 soles más sin darse cuenta. Ah, sí, profesor, no me... Chicos, yo en el momento puedo pensar que se acordó o puedo pensar que me estoy probando. ¿Qué puedo pensar? Queda la duda, sí o no. Queda la duda. Pero uno, siendo también una persona coherente, una persona adulta que tiene que medir sus actos, tiene que tomar una decisión adecuada. A eso voy yo. Que tú eres un ser real donde tú tomes las decisiones adecuadas en base a tu pensamiento y tu conciencia. No saques provecho de algo que no te compete. ¿Me dejo entender hasta ahí? Creo que fui claro o no fui claro. No saques provecho de algo que no te compete, porque el ser humano siempre le gusta sacar provecho y no debemos ser así. ¿No? De algo que no te compete, no, no me entiendan mis palabras, ¿eh? Pero si tú sacas provecho de algo que te beneficia a ti, tú lo haces porque lo estás logrando, eso sí, eso es cosa muy diferente. ¿Ok? Mira, y dice acá, mira, y hablando de eso, él habla del hombre es moral cuando procede de la libertad. ¿Qué quiere decir? Que el hombre va a ser moral, dice que cuando es libre, libre de hacer y de decidir, ¿no? Acerca de lo mejor que puede tener en su vida. Dice, y el bien decide siempre lo mejor. Lo que le estaba diciendo, mira, lo que nos dice Herman, el hombre al final siempre va a decidir lo mejor para su vida, pero lo único lo va a hacer cuando es libre, cuando te dejan esa libertad de discernir. Y eso lo vas a hacer. ¿Cómo lo puedes mezclar en tu propia vida? En actos de tu vida. Profe, ¿cómo que actos de mi vida? Cuando pases pruebas de fuego, pues. Y las pruebas de fuego muchos lo van a pasar en la universidad. Capaz ahorita en el colegio no, pero en la universidad van a pasar muchas pruebas de fuego. Ahí se verá tu mejor decisión, ¿no? Y por eso él plantea, son una distinción también entre la moral y la religión. La moral es tu propio, algo subjetivo, tuyo, y la religión son leyes ya que te da la iglesia, ¿no? Otro, en este de Herman, por eso le decía, él habla acerca, él habla acerca de la filosofía del idealismo alemán, él habla del problema del ser espiritual, habla de una metafísica del conocimiento. Mira, y este Herman usualmente nos dice que primero tenemos que conocer, ¿no? Para conocer las cosas, comprender las cosas y qué tenemos en esas cosas. Todo lo que pasa en el mundo es muy independiente de lo que nosotros tenemos en la vida o en nuestro propio pensamiento. Todo lo que pasa es como, por ejemplo, nosotros ahorita vivimos un mundo, una sociedad bastante delincuencial, robos todos los días. Ahorita estamos en una situación bastante peligrosa, pero tenemos que ser conscientes que ese es nuestro mundo que estamos. Ese es mi barrio donde yo vivo, pero no quiere decir que yo sea así igual. Es como mucha gente dice, ay, no, mira, ese barrio es puro delincuente. Sí, pero no quiere decir que tú seas igual. Por eso se dice, la conciencia es muy independiente de toda nuestra realidad. Y dentro de este sistema, Hartman plantea prácticamente 3 vías emocionales para fundamentar la existencia objetiva del mundo externo. O sea, 3 vías para fundamentar todo lo que hay en el mundo. Una de las vías dice, ¿no? El dolor de las cosas que nos oprimen, evitar todo tipo de dolor,
O sea, sacar todo tipo de dolor que nos aflige, que nos molesta. Otro, tenemos que manejar bien las cosas del mundo. O sea, tener tino, manejar bien lo que viene. O sea, las cosas que pasan, manejarlo de buena forma. Y otro, tenemos que proyectarnos al futuro. O sea, tener una lucha con el mundo, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Tener una lucha con los ideales adversos, tener una lucha con las mismas enfermedades, que nosotros mismos somos los que nos debemos cuidar y nosotros mismos somos los que debemos mejorar nuestra vida. Eso es lo que nos dice Nicolai Hartmann. Y terminamos con la fenomenología. Dentro de la fenomenología hay otra escuela también llamada el existencialismo. Acá sale Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y sale Gabriel Marcel. ¿Se acuerdan que les dije? Heidegger y Sartre son existencialistas, específicamente ateos o agnósticos. En cambio, Marcel es un existencialista cristiano. O sea, anoten eso por ahí. Y acá tenemos las características de este existencialismo. Este existencialismo adquiere características de antiguos pensadores voluntaristas como son Schopenhauer, Kierkegaard, sobre todo de Nietzsche. De Nietzsche ya se hablaba de un nihilismo, acá también se habla de un nihilismo, la nada. O sea, prácticamente ellos ven la existencia del hombre, ¿no? Y la existencia del hombre dice que es algo abstracto y algo metafísico. Él habla del interés del hombre, ¿no? De la libertad de este hombre que debe manejarse en el mundo social. Y acá salen preguntas existenciales, como dice, ¿por qué existo? ¿No? ¿No? ¿Por qué existo? Acá se habla de un destino, de una situación de proyectarse en el mundo. Así, profesor, claro, el existencialismo, chicos, es una situación de proyectarse en el mundo o proyectar tu propio destino. Tener una situación proyectista o situación de futuro. Acá dice, ¿ves? Es nihilista porque niega el sentido absoluto del mundo como los valores, la belleza y la verdad. ¿Qué quiere decir? Dice que niega que esas situaciones nos vayan a llevar a mejorar, sino lo único que nos lleva a mejorar es nuestra propia existencia, lo que valoramos en el mundo. Acá también habla del hombre que debe ser libre, ¿no? Para elegir lo que desee. Este existencialismo nos dice que es individualista y subjetiva porque es propio de cada uno. Mira, lo que le decía hace ratito, el sujeto es amo y señor de su propio destino. Ustedes son dueños de su propio destino. Y acá 10, 15 años, cuando yo escuche de ustedes, ¿no? Y vea que son grandes profesionales y son exitosos, ¿no? Voy a decir, pues bien, ellos fueron mis alumnos. Sí, como ya tenemos alumnos que tenemos por ahí, decimos, sí, ellos fueron mis alumnos. ¿Por qué? Porque particularmente vamos a estar orgullosos de ustedes. Algo que siempre yo te digo, el hombre es dueño de su propio destino. Capaz nosotros hemos tenido un destino trazado, pero capaz nosotros también lo hemos cambiado. Por eso esto se habla, cuando escuches proyección del mundo, cuando escuches dueño, automáticamente viene existencialismo, ¿no? Y hay una frase muy conocida que dice, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. Esa es la frase de los condenados a ser libre, a vivir en el mundo, a buscar su propia existencia, ¿no? A buscar el gen de su vida. Es como, por ejemplo, cada uno de ustedes ahorita se estará preguntando ¿por qué existen? Sí, yo también me preguntaba eso. No encontraba respuesta cuando era adolescente. Pero ahora cada uno tiene un significado de por qué existe. Yo ya lo tengo el mío. Cada uno tiene su propia ideología. Y ahí tenemos a los grandes pensadores. Mira, tengo a Martin Heidegger, tengo a Jean-Paul Sartre, ¿no? Y tengo a Gabriel Marcel. Vamos a ver en primera instancia Martin Heidegger. Martin Heidegger se le conoce como uno de los grandes representantes del existencialismo. Él hace una obra muy conocida, El ser y el tiempo. Ahí te he puesto varias obras, que es la metafísica, el concepto del tiempo, la superación de la metafísica. Pero la conocida, la fuerte de él es El ser y el tiempo, donde él hace la investigación sobre el ser, o sea, sobre el ser que habla como un ente, ¿no? Como un ente que tiene características especiales. Pero para él, el ser que se integra en el mundo, ¿no? Va a permitir que se pueda tener una mayor comprensión. Y el mundo para estos existencialistas, ¿qué significaba? El Dasein.
Cuando escuchen la palabra Dasein es el mundo, donde el hombre se va a integrar. Pero este Heidegger maneja el ser ahí. ¿Qué significa el ser ahí? El ser que va a dejar de lado los prejuicios e ir a las cosas mismas, a buscar develar el auténtico sentido del ser. En pocas palabras, que el ser ahí para Heidegger significa buscar en tu propio interior lo que tú eres, dejar los prejuicios de lado y ser tú mismo. Ese es el ser ahí para Martin Heidegger. Y ese el ser ahí te va a llevar a una famosa autocomprensión. Profesor, ¿cómo que una famosa autocomprensión? Mira, escúchame así, autocomprensión de ti mismo. Y si nosotros vamos a encontrar una comprensión de ti mismo, escúchame, atiende, vas a encontrar el camino de tu vida. Vas a encontrar que todas las piedras que están en tu camino tú vas a poder saltarlas. Por eso te dice, es dueño de tu propio destino. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Por eso en el camino vamos a encontrar piedras. No, chicos, no solamente piedras, vamos a encontrar rocones inmensos que tú vas a ver si los saltas o los traspasas. Pero uno de los elementos que nos va a permitir tener esos conocimientos nos menciona Heidegger, que es el lenguaje. Ese lenguaje tan maravilloso que nosotros tenemos, ese medio de comunicación, ¿no? Vamos a Jean-Paul Sartre. Cuando hablamos de Jean-Paul Sartre, hablamos de obras Trascendencia del Ego, El Ser y la Nada, su obra muy conocida de Jean-Paul Sartre. Hay una obra también que saca él al final que es la famosa náusea, la náusea. Por eso, esa obra de Jean-Paul Sartre, El Ser y la Nada, explica prácticamente su teoría, sobre todo en la teoría de la náusea. En la náusea, ¿qué nos habla para Sartre? Chicos, Sartre en la náusea nos explica específicamente cómo vivía Europa, ¿no? Cómo vivía el pueblo europeo en el siglo XVI, siglo XVII. Vivía en una situación paupérrima, ¿no? Que pagaban prácticamente el 80% de sus impuestos aquí a la iglesia y a la monarquía. Y ellos solamente tenían el 20% para vivir. Y ese 20%, chicos, prácticamente no les alcanzaba, por eso vivían en una situación paupérrima y deplorable. Si ustedes ven películas de la época medieval, de la época moderna, van a ver esa situación. Y por eso ahí salen las diferentes creaciones míticas, como por ejemplo Robin Hood. ¿Han escuchado Robin Hood? ¿No? El ladrón de los pobres. Salen personajes que hacían que robaban a los ricos y le daban a los pobres. Salen todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque eso se daba bastante en esos tiempos, porque la gente no tenía que comer y asaltaban casi todas las carretas o todas las comidas que les llevaban para la monarquía, o sea, para los grandes reyes y para su corte, ¿no? O sea, sale toda esa historia, pues. Por eso ahí habla de la náusea, Jean-Paul Sartre. Este Jean-Paul Sartre, específicamente, él nos dice que un elemento fundamental que utiliza el hombre y lo canaliza en su propia existencia es específicamente la conciencia, ¿no? Y él, a diferencia de Heidegger, él habla del ser en sí y el ser para sí. Mira, él habla del ser en sí. El ser en sí significa, acá le pongo el ejemplo de la piedra y el lapicero, viene a ser el elemento que tenemos, o sea, el objeto que tenemos. Ese es el ser en sí, que agarra significado como objeto. Es como, por ejemplo, este UCB, agarra significado como objeto, como UCB, que para mí es importante porque ahora estamos trabajando virtualidad, ¿no? Y para llevar información. Ese es el ser en sí. En cambio, el ser para sí es cuando uno toma conciencia y es libre, o sea, cuando tú tomas las decisiones específicamente para ti mismo. O sea, cuando tú tomas las decisiones en base a lo tuyo para ti mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es como, por un ejemplo, el ser en sí, el lapicero. El ser para sí,
¿Cómo yo utilizo el lapicero? Para escribir. O puedo utilizar para matar. También, pero no sería, pero también puede servir pues, porque el lapicero te hace hueco. Pero su ideal, su conciencia no neta es ¿cuál? Para utilizarlo para escribir. Esa es mi conciencia y es libre para lo que yo decido, pues, ¿no? Además, la conciencia del hombre dice se basa en una libertad, en hacer o deshacer diferentes actividades en su vida. Pero también es Jean-Paul Sartre que nos decía que no solamente es conocer el ser en sí y el ser para sí, sino también conocer el ser para todos. ¿Y por qué decía el ser para todos? Porque vivimos en sociedad. ¿Me dejo entender? O sea, ¿qué quiere decir? Que las cosas que yo decida, yo las haga, también tiene que ser mirando mi parte de sociedad. O sea, yo no puedo hacer cosas que dañen a la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos dice Jean-Paul Sartre. Y de ahí tenemos al existencialista cristiano que es Gabriel Marcel. Gabriel Marcel hizo acerca del ser y el tener, el misterio del ser, un diario metafísico y también nos habló acerca del, específicamente acerca del poder de la iglesia, o sea, acerca de la palabra de Dios. Él hablaba del ser importante, sí, pero también acerca de las creencias que nosotros podamos tener. Y todo eso era una totalidad de misterio, de algo confuso, que se basa en la creencia, se basa en lo que muchas veces nosotros podemos tener dificultades. ¿Estamos de acuerdo? Él decía, ¿no? Que la ciencia muchas veces no podía intervenir en la filosofía, porque son totalmente distintos, ¿no? Porque son totalmente distintos, porque la ciencia se basaba específicamente en verificaciones científicas, algo experimental. En cambio, la filosofía se basa específicamente en la reflexión y en las creencias, en lo que tú vas a creer, ¿no? Además, que nos decía también, el mal es considerado como un problema filosófico, dice, ¿no? Es considerado como un problema filosófico que enmarca el mundo. Entonces, y ese mal muchas veces también es un misterio, porque no llegamos a conocer de dónde procede el mal, profe, del diablo, no pues, porque no sabemos si hay, nosotros sabemos la explicación, pero no sabemos si existe un diablito, pues, ¿no? Esa es una sucesión, una explicación mítica, ¿no? Pero que sí se basa en nuestra creencia, pues, ¿no? Creemos en Dios, que mañana más tarde cuando nosotros nos vamos a morir, nos vamos a ir hacia el cielo, decimos, y si he hecho algo malo me iré al infierno, pues, con el diablito, ¿no? A quemarme en las llamas del infierno. Pero eso son en base a la formación que hemos tenido de nuestras creencias. Vamos aquí a otro personaje, miren chicos. Vamos a otra teoría, otra escuela, que es el personalismo. Cuando nosotros hablamos de personalismo, estoy hablando específicamente de la preocupación del ser humano. Pero su preocupación, ¿en qué sentido, profe? Como que, pero esos serían humanistas. Sí, tiene que ver con el humanismo, pero acá su carácter más era de lucha. O sea, el personalismo hablamos más en una cuestión de lucha. ¿Qué quiere decir? Se autodenominan estos personalistas revolucionarios. ¿Qué quiere decir? Que ellos buscan la solución de las cosas en base a la revolución o en base a la rebelión. O sea, no se quedan. Vamos a imaginar que una persona le están vulnerando sus derechos, esta persona tiene el derecho de defender esa vulneración de sus derechos y protegerse como ser humano. Acá tenemos a su máximo representante, que es Emmanuel Mounier, que su obra conocida es Revolución Personalista y Comunitaria, cómo el hombre se va integrando en una sociedad y cuando tiene problemas, cómo el hombre va defendiéndose en esa sociedad. Mira, habla también el avance desde la propiedad capitalista a la propiedad humana. ¿Qué quiere decir? Los capitalistas humillaban al ser humano
y cómo va a ir pasando el tiempo que el ser humano va a agarrar preponderancia, va a agarrar derechos. Por eso es lo que habla, ¿no? ¿Qué más podemos decir de Mounier? Mounier específicamente, su idea principal es superar el problema del hombre en el siglo XX. Profesor, ¿y cuál era el problema del hombre en el siglo XX? Chicos, el famoso capitalismo, siglo XIX, siglo XX, el abuso del empresario. Los hacían trabajar grandes horas a los trabajadores, a los obreros, y no les pagaban más. Entonces era un abuso total que se manejaba en esos tiempos. Entonces él quería resolver esta crisis total que se daba con diferentes ideas, ¿no? Él, para formar al hombre, dice, para formar a un hombre verdadero, porque hablaba de la formación del hombre, ¿no? De la formación del hombre que era inobjetable y el hombre iba creciendo a través de sus dimensiones espirituales, como es la vocación, encarnación y comunión, ¿no? Además, esta formación del hombre, dice, lo llevaba desde el conocimiento. Profesor, ¿cómo que la formación del hombre lo llevaba desde el conocimiento? ¿Qué significa este conocimiento? ¿Qué significa este conocimiento? Lo llevaba primero a través de la meditación, luego a través del compromiso y luego a través de la renuncia de uno mismo. Mira, profesor, para que el hombre se vaya formando y sea una persona, como decía el personal, una persona cabal, integrante de una sociedad, primero tenía que pasar por un proceso de meditación. ¿Qué significa un proceso de meditación? Encontrarse a sí mismo. ¿Y cuál era la finalidad de encontrarse a sí mismo? La búsqueda de su vocación. O sea, saber para qué está en este mundo, saber para qué, o sea, saber lo importante como persona que es. Luego, que una vez sabe eso, va a pasar al otro nivel, que es el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Integrarse, ¿no? ¿Qué es el compromiso? Tomar las cosas como uno mismo, o sea, ser participativo, activo. Y este compromiso, ¿qué va a permitir? Que el hombre acepte, ¿no? O adhiera cosas del mundo hacia uno mismo, o sea, las encarne. Encarnación significa traer todo lo que el mundo me da hacia sí mismo. Puede ser hacia mis costumbres, puede ser hacia mis tradiciones, que yo me integre a ese mundo tradicional, ¿no? A ese mundo que capaz muchas personas lo quieren desechar, que yo las encarne hacia sí mismo. O sea, tengo el compromiso de aceptarlas, que son parte de mi vida. Es como, por ejemplo, nosotros somos peruanos, cholos, que el huayno es uno de nuestros elementos fundamentales, que las costumbres que tenemos tanto de la costa, sierra y selva son fundamentales, ¿no? Y que yo no diga, no, yo no hago eso porque no me gusta. No, si somos peruanos, anexarlas en nuestras cosas mismas. Cuando somos jóvenes sí somos renuentes, pero conforme pasamos el tiempo nos hacemos bastante idealistas también, ¿no? Y el otro punto es la renuncia de uno mismo. Cuando hablamos de la renuncia de uno mismo, estamos hablando de la renuncia de uno mismo específicamente, mira, escúchame, estoy hablando acerca de la iniciación a la entrega de mí, pero con beneficio de los demás. En pocas palabras, ¿qué te está diciendo? Prepárate en la vida, y si tú te preparas en la vida, ¿qué vas a tener? Vas a tener un grado de integración en el mundo social. O sea, no vas a trabajar solamente para ti, tú también vas a trabajar para los demás, ¿no? Por eso, acá en Mounier, cuando hablamos de personalismo, también hablamos de un individualismo para mejorar la vida de los demás. Mira, vamos al pragmatismo. Cuando hablamos de pragmatismo, es otra escuela, pragmatismo. Automáticamente los pragmáticos, ¿qué significa? Asuntos o hechos humanos, sí, pero en base a la utilidad. El pragmatismo es en base a la utilidad. Por eso, el pragmático toma bastante preponderancia a la experiencia, el mundo experimental. Y acá tenemos diferentes pragmatistas. Tenemos a Peirce, Sander Peirce. ¿Qué hace él, Sander Peirce? Él pone como tela de juicio todos los conocimientos. O sea, él habla de una duda, ¿no? Para llegar a una verdad, para llegar a una situación de verdad en el mundo. Tenemos a William James. William James es conocido, ¿no? Es un psicólogo también,
que particularmente dice que toda persona va a lograr verdaderos conocimientos, ¿no? En la vida, pero cuando los hace prácticos. Por eso se dice su utilidad. Es decir, si tú conoces algo y lo haces práctico, entonces vas a llegar a un verdadero conocimiento en tu vida. John Day usualmente hizo obras acerca de la psicología, y él dice particularmente que en el mundo tenemos dos dimensiones. O sea, en el mundo encontramos dos dimensiones, ¿no? Y tenemos que saber esas dos dimensiones. Una es tenerlas y otra es conocerlas. ¿Qué quiere decir? Tener el conocimiento, conocer ese conocimiento son cosas muy distintas. ¿Ok? Y vamos a los marxistas del siglo XX. Cuando nosotros hablamos de los marxistas del siglo XX, vamos a Vladimir Lenin. Lenin es uno de los grandes representantes, ¿no? de la revolución rusa. Este personaje usualmente hizo obras sobre el imperialismo, siguió la teoría de Marx, pero la siguió desde un momento más radical. Él defiende el materialismo dialéctico histórico, que va el avance del tiempo a través de los medios de producción. Este señor también defiende el análisis de la economía marxista, que consistía en la eliminación de toda plusvalía, o sea, ratifica lo que había dicho Marx y Engels en su marxismo del siglo XIX. Además, él habla de una estructuración del socialismo científico. Decía que una sociedad debe estar dominada por un sistema socialista, cosa que hizo la revolución y lo quería implantar en Rusia. Por eso fue uno de los grandes personajes que se habla en la revolución rusa, ¿no? Y vamos a la hermenéutica. La hermenéutica, chicos, entendemos, ¿no? Como un sistema que va a buscar el entendimiento de la verdad y del ser. Profesor, ¿cómo que el entendimiento de la verdad? Esta hermenéutica te va a servir para la interpretación. Escúchame acá, yo te estoy dando un resumen de lo que dice ahí. La interpretación de textos antiguos nos va a ayudar a interpretar, ¿no? Los textos y los conceptos que tenemos acerca de la filosofía, acerca del mundo. O sea, manejarlo con mayor facilidad. En pocas palabras, te permite un esclarecimiento de la filosofía. Y su representante máximo, ¿quién es? Hans Gadamer. Automáticamente ustedes escuchan hermenéutica, es Hans Gadamer. Él en su obra Verdad y Método, él nos habla de una verdadera interpretación de los textos, ¿no? De los preconceptos y luego de los conceptos. ¿Para qué? Para entender las cosas que hay en el mundo. Porque había conocimientos que a veces no se entendían. Vamos a otra corriente que es el estructuralismo. Miren, chicos, cuando nosotros hablamos del estructuralismo, estamos hablando de una corriente específicamente del tipo social. Acá defiende mucho la ciencia, pero las ciencias sociales, las ciencias humanas, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren entender? Quieren entender la cultura, quieren entender la sociedad, ¿no? Quieren analizar muchas cosas. Además, esto de acá nos va a servir, dice, ¿para qué el estructuralismo? ¿Para qué? Para comprender la vida humana. Uno de los grandes personajes de este estructuralismo es Claude Lévi-Strauss. Y no solamente Claude Lévi-Strauss, también está Michel de Foucault, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Lévi-Strauss específicamente habló de las sociedades. Habló de las reglas matrimoniales que debían haber en una sociedad donde el varón prácticamente tenía todos los poderes ahí, ¿no? Habló también específicamente de una sociedad que va a ir avanzando en base a lo que tienen, en base a las normas que ya están establecidas. Por eso él se va en contra prácticamente de una sociedad, niega la sociedad de la historia, porque dice muchas veces confunde todas las situaciones de vida. Tenemos también a otro personaje que es Michel de Foucault. Michel de Foucault hace una obra llamada Enfermedad Mental y Personalidad. Arqueología del saber. Ay, acá me bloqueaba.
al revés, pues arqueología del saber parece la pregnancia, pero sí se entiende, pues, la pregnancia, ¿no? ¿Qué más nos dicen estos elementos de Foucault? Foucault es uno de los elementos que hablaba también de las ciencias humanas, de bastante mencionaba la protección del hombre, ¿no? Pero él hablaba de la protección del hombre de sistemas sociales y trabajadoras. ¿Qué quiere decir? Él resaltaba la posición del hombre, pero desde el punto de vista de su trabajo. O sea, el hombre, cada uno cumplía una función y por esa función debía ser considerado, ¿no? Por ejemplo, acá habla de los trabajadores sociales como los policías, los maestros, ¿no? Y el trabajo que hacen en el día a día, que debe ser bastante catalogado. Es como, por ejemplo, algunos dirán, ¿no? Profe, nadie quiere ser profesor, nadie, hay que ser realista, casi nadie quiere ser profesor, pero al final lo son, ¿no? Yo no sé si por vocación o por decepción, pero lo son. Pero ¿por qué son el policía? ¿Por qué son carreras, por ejemplo, acá poco valoradas? Y son los que están en último nivel en la escala. Por ejemplo, nosotros estamos en una escala de economía. La escala más baja en economía acá en el Perú es el profesorado, que ganan 2.200, 2.300 soles el nivel bajo. Pero nosotros conforme vamos teniendo niveles, vamos avanzando, pues, ¿no? Pero muy poco a comparación. El policía recién egresado de 6 meses que sale está ganando 3.500 soles. Entonces, ¿qué hacía este Foucault? Revaloraba la importancia de los trabajadores en sus actividades. Y ahí tenemos otra corriente que es el famoso posmodernismo. El posmodernismo, ya estamos hablando de dos personajes conocidos como son Jean-Francois Lyotard y de Batino también, ¿no? De Batino, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué características tenía el posmodernismo? Ellos buscaban, ¿no? Ellos buscaban específicamente la unión cosmopolita. ¿Qué significa? La ciudadanía. Buscar la protección de las personas, del ser humano, ¿no? ¿Y cómo lo buscaba? En base a la revolución también. Ellos hablaban también de un término de revolución, de reclamar sus derechos. Por eso, ¿no? De reclamar sus derechos. Y tenemos a Lyotard. Lyotard hace una crítica muy fuerte aquí a los ilustrados, sobre todo a Kant. Plantea postulados hacia el marxismo crítico. Mira, por eso le decía, hace de revolución, tienen ideologías marxistas también, ¿no? Y hablan de sistemas funcionales en la vida. Tenemos a Batino. Batino, sus obras, El fin de la modernidad. ¿Y cuál es la ideología? Este ya no revalora a los marxistas, sino este señor Batino, Gianni Batino, el italiano, revalora las ideas de Nietzsche, las ideas de Heidegger, o sea, acerca del existencialismo. Él habla acerca de que hay una crisis en los grandes relatos explicativos de la historia, o sea, que la historia se equivoca en muchos de los pasajes de su vida. Además, la historia muchas veces lo necesitamos para interpretar y analizar profundamente nuestra realidad. Otro de los términos o otra de las escuelas que nosotros conocemos son la investigación social. Y estas son escuelas más grandes, chicos. Tenemos la investigación social, tenemos el análisis del lenguaje y tenemos la ciencia. Son ya escuelas grandes donde hay diferentes pensadores. Acá tenemos a Rosa de Luxemburgo, que esta señora en lo social que hacía propugnaba la lucha del proletariado. O sea, que el trabajador pida sus derechos. Lucas es otro personaje que defiende el método de la dialéctica, ¿no? Que dice que el ser humano debe ser protegido en toda sociedad como un todo, como ser humano. Tenemos a Gramsci. Gramsci es otro personaje también social que particularmente dice que la dialéctica o el avance de las cosas a través del tiempo nos sirve para comprender el mundo, ¿no? Él concibió también un marxismo revolucionario. Gramsci es uno de los del siglo XX que menciona, sigue el marxismo, pero de la manera revolucionaria. Tenemos a Althusser.
Althusser destaca mucho la filosofía de Lenin, ¿no? Destaca mucho la filosofía de Lenin. Y sigue otros pensadores también de la escuela social, pero ya específicamente de una escuela llamada la Escuela de Frankfurt. Tenemos a Horkheimer, Adorno y Marcuse, ¿no? Horkheimer habló más de una situación economista, la situación de monopolios. Adorno hablaba de una actividad científica en la situación que el ser humano pueda industrializarse en base a sus necesidades. Marcuse ya sigue defendiendo las ideas marxistas. ¿Con qué fin? Con fin de llegar a una felicidad. Y Marcuse nos dice que lo único que nos lleva a la felicidad es el trabajo. Listo. Eso es acerca de la investigación social, los representantes. En el análisis del lenguaje hablamos del análisis del lenguaje, cómo va a entenderse el lenguaje en esos tiempos. Y acá sale la figura de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Acá tenemos a los diferentes personajes que van a analizar el lenguaje, ya sea el lenguaje formal, el lenguaje simbólico. Tenemos a Bertrand Russell, que nos habla de un lenguaje formal. George Moore, y el personaje que sobresale acá es Ludwig Wittgenstein, que hace acerca del análisis del lenguaje. También sale Rilke, ¿no? Y salen diferentes personajes. Pero en análisis del lenguaje está Ludwig Wittgenstein ¿no? Como personaje principal. Y ahí tenemos a la investigación de la ciencia del siglo XX, chicos. Ya dejamos este es lo que hablamos, lo que estábamos hablando al inicio, un neopositivismo. Tenemos específicamente al neopositivismo o positivismo lógico, o también llamado empirismo lógico. Acá hace un análisis riguroso del lenguaje en esta investigación científica. Esta escuela pertenece al Círculo de Viena. Este Círculo de Viena tenemos a representantes como Carnap, Neurath, Schilf. Estos personajes ven un principio de demarcación, o sea, diferencia, la demarcación entre lo bueno, como por ejemplo lo correcto y lo no correcto. O sea, demarcan las concepciones contradictorias, ¿no? Lo bueno o lo malo. O sea, demarcan muy bien significados muy diferenciales entre dos posiciones contradictorias. Y también nos habla acerca de un verificanismo. Por eso se llama también empirismo lógico. ¿Cómo verificanismo? Todas las cosas lo podemos verificar en nuestro entorno social. Todas las cosas lo podemos verificar en nuestro entorno social. Mira, y cuando nosotros hablamos de eso, es un verificanismo, que eso es el neopositivismo o positivismo lógico o empirismo lógico que lo defiende el Círculo de Viena. ¿Ok? De ahí pasamos a la investigación también científica, pasamos a la teoría de Karl Popper y pasamos a la teoría de Thomas Kuhn. Cuando yo te hablo de Karl Popper, te hablo, su obra es la ciencia, su método y su filosofía. Karl Popper automáticamente es uno de los grandes representantes de la ciencia en el siglo XX. Su teoría principal en la epistemología es racionalismo crítico. Y él defiende la teoría del falsacionismo. ¿Qué quiere decir? Que primero empieza falseando todos los conocimientos para llegar a una verdad evidente. ¿Sale en contra de quién? Sale en contra de la corriente anterior, que hablábamos acerca del Círculo de Viena, acerca de los empiristas, ¿no? Empiristas lógicos. Tenemos a otro personaje que es Thomas Kuhn. ¿Cuál es su idea principal de Thomas Kuhn? Es el relativismo epistemológico. ¿Qué quiere decir el relativismo epistemológico? Que todas las ciencias van cambiando. La ciencia de hoy no será la ciencia del mañana. Es muy diferente. Y la ciencia de mañana no será la ciencia de posteriormente. O sea, cada vez la ciencia va avanzando. Por eso habla de un relativismo epistemológico. Y es defendido por Thomas Kuhn. Y vamos a la investigación científica netamente. O sea, esta investigación científica netamente es defendida por Imre Lakatos. Acá lo tenemos a Lakatos.
Lacan defiende la investigación científica, lo que nosotros hacemos por el método científico, un trabajo de investigación, el desarrollo de una tesis o de un trabajo de investigación es defendido específicamente por este señor. O sea, los pasos de un trabajo de investigación, que el primer paso de un trabajo de investigación es tener el planteamiento del problema. De ahí, como último tema de la ciencia del siglo XX, hablamos del anarquismo epistemológico. ¿Quién lo defiende? Paul Feyerabend. Y acá sale la idea de todo vale. Cuando ustedes escuchen todo vale, es Paul Feyerabend. Anarquismo epistemológico. ¿Qué significa el anarquismo epistemológico? Cuando yo te hablo de anarquismo, chicos, te hablo de lucha, confrontación. O sea, ¿qué quiere decir? Salía una ciencia, salía otra, y estaban en constante lucha porque cada uno quería que su ciencia revalore. Por eso acá decía, el todo vale. ¿Qué decía Paul Feyerabend? Que muchas veces debemos dejar de lado las normas para avanzar y progresar con la ciencia. Ustedes saben que la ciencia, todo, la parte normativa, tiene su secuencia, todo, pero él decía, no, todo vale. Debemos dejar de lado un poco las normas para lograr el verdadero avance de la ciencia. Y eso sería prácticamente toda la clase del día de hoy de una filosofía contemporánea. Muy bien, chicos. Chicos, desaparecieron, creo. ¿Qué pasó? ¿Se asustaron? Muy bien, chicos. Eso es toda la clase de la filosofía contemporánea cuando nosotros hablamos acerca de este tema, ¿no? Mira, vamos a ver un ratito, le saquen el libro rapidito, una partecita para ir viéndolo. Todavía tenemos tiempo, ¿no? Entonces, todavía tenemos tiempo porque como hemos comenzado tarde, tengo que dar unos minutos de más todavía, ¿ya? Vamos al libro, saquen su libro. Yo voy a buscar mi libro, buscaré por acá. Ay, no, ese no es. Ubiquen el libro, por favor. Ahorita se va a abrir el proyecto, ¿ya? Ya bajé. Ya vimos todo eso. Ah, qué está. Mira, filosofía contemporánea. Queda todavía 1 y 2. En 2 temas se hacía, yo lo he hecho en 1 nomás. Ya. Vamos aquí. Sartre considera. Uy, muy chiquito, creo. Lo agrando, ¿no? Ahí se ve bien. Ya. Dice, Sí, profesor. Sartre considera que el ser humano está condenado a. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre. ¿Se acuerdan los existencialistas? Decía a ser libres. Es decir, arrojado a la acción y actividad plenamente de la misma. Y sin desviamientos o sin trabas o sin obstáculos. Prejuicio. O sin obstáculos. Dice, Sartre decía, es condenado a ser libre, es decir, arrojado a la acción y a la actividad plenamente de la misma, sin desviamientos o sin obstáculos. O sea, a que busque su propio destino. Vamos a la segunda. Para Heidegger, uno de los temas centrales es
¿Qué es? Para Heidegger, uno de los temas centrales es la qué? La identificación o la existencia sobre el ser. ¿Se acuerdan? Heidegger estudiaba el ser. ¿Se acuerdan qué tipo de ser? El ser ahí, siendo en este ente el hombre, que es un ente que está en el mundo, Dasein. De ahí las necesidades de hablar, ¿no? De hablar del lenguaje que se manifiesta en el mundo. Vamos a la tercera. Es el conocimiento y arte de la interpretación, sobre todo para determinar el significado exacto de las palabras mediante las cuales se ha expresado la hermenéutica. La hermenéutica es el conocimiento y arte de la interpretación, sobre todo de ideas para determinar el significado exacto de las palabras, mediante las cuales se ha expresado un conocimiento. ¿Listo? ¿Estamos bien? Ya, vamos acá. Las 4 y las 5. Ya, 2 minutitos más, acabamos 4 y 5 y van avanzando, ¿ya? Emmanuel Mounier, ¿qué era? Mounier. Personalista. Peirce, pragmatista. Batino, postmodernista. Bergson, intuicionista. ¿Ok? Vamos a las 5. Igual, fenomenología. Husserl. Existencialismo. Heidegger. Epistemólogo. Popper. Marxismo. Lenin. ¿Listo? Acá, ajá, esto me gusta. Esto es lo que hemos hecho el último. A ver, Karl Popper, Karl Raymond Popper, ¿de qué hablaba? ¿Qué escuela defendía? Racionalismo crítico. Thomas Kuhn, relativismo epistemológico. Imre Lakatos, investigación científica. Y Paul Feyerabend, anarquismo epistemológico, el que dice todo vale. ¿Listo, chicos? Hasta ahí nos quedamos, vayan avanzando lo demás y hacen la tarea domiciliaria. Por favor, les pido que me presenten las tareas domiciliarias en el tiempo debido. No deje tarea hoy nomás, ya no dejo tarea hace como 3 bimestres, hijo. Hace como 3 clases, 4 clases que no dejo tarea. ¿Ya? No, es que es una norma de nosotros, tienen que ir haciendo. Chicos, háganlo en el tiempo previsto, por favor. Preséntanlo de una vez, ¿por qué? Porque hay chicos que no lo han presentado hasta el último y después han tenido dificultades en su calificación. Ya, chicos.